de el sábado. Para nosotros siempre es un gran honor y un placer estar aquí tempranito, desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma, un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero, venimos aquí a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que nos reencontremos en una mañana fresca, un sábado muy fresco. Hemos amanecido desde Santiago de los Caballeros en esta edición 4 de marzo del año 2023. Una semana cargada de muchas noticias, muchas informaciones. El tema del Pacto Nacional por el tema haitiano ha sido uno de los principales temas de la semana y que vamos a analizar en el curso del programa. Vamos a ver de inmediato en el plano económico, conforme a la fijación de precios de los combustibles que hace cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que los precios de los combustibles para la semana del 4 al 10 de marzo mantendrán los mismos sin variación. Los precios de todos los combustibles para la semana del 4 al 10 de marzo mantendrán los mismos sin variación. Dice que el gobierno mantiene subsidios a combustibles esta semana para seguir protegiendo a la ciudadanía de las alzas internacionales. La gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. El gas licuado de petróleo o GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de todos los combustibles para la semana del 4 al 10 de marzo. Vamos entonces de inmediato a un corte, vamos inmediato a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada e iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: los gobiernos municipales están fallando en el Gran Santo Domingo. Vemos en portada fotografía ante la indiferencia de los gobiernos municipales.
Mercancías y materiales de todo tipo son colocados por dueños de negocios en las aceras del Gran Santo Domingo, lo que dificulta el desplazamiento de peatones, quienes se ven precisados a lanzarse a las calles a riesgo de ser atropellados por vehículos. Vemos escombros, vemos materiales de todo tipo en fotografía que trae en portada el periódico Listín Diario referente a la situación del Gran Santo Domingo. Qué pena. Dice el Pacto de Nación y el giro de la estrategia frente a crisis de Haití. Las protestas contra el gobierno no cesan en Haití debido a las crisis económicas y por la violencia que generan las pandillas. Las que no respetan la ley de acceso a la información pública, dice Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, de que unas 21 instituciones no dan cumplimiento a las disposiciones legales de la entrega de informaciones a través del libre acceso a la información pública. En recientes evaluaciones sobre transparencia que realizó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental a las entidades del Estado, se determinó que 21 instituciones no cumplen con las informaciones mínimas de libre acceso a la información pública. Bueno, pues ahí están entonces los tribunales. Dice el editorial de Listín Diario, una bestialidad repudiante. En panorama político, problemas claves, dice memorable homilía de Miguel Reyes Sánchez. Esos son los titulares que trae en portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información, que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que el presidente Abinader encabeza reunión con liderazgo político nacional. El presidente Luis Abinader se reunió con los líderes de 27 partidos políticos en el primer encuentro para lograr consensuar un pacto nacional por la defensa y protección de la soberanía nacional, tal y como lo anunciara en su discurso el pasado 27 de febrero. Leonel Fernández hablará el martes al país sobre coyuntura actual. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, hablará al país este martes 7 de marzo a las 9 de la noche para referirse a la situación actual que vive la República Dominicana. Abel Martínez insta al gobierno a definir internamente política exterior. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, instó al gobierno a definir internamente la política exterior que pretende implementar. Alertan de daños irrecuperables por obras en área protegida de Laguna Saladilla. Dice que suben el precio del Actur y se mantienen inalterables los demás combustibles. Policía Nacional celebra su día con cambios institucionales. Comienza domingo de torneo de béisbol superior de Sajoma. Dice, dan a conocer agenda de equipo de República Dominicana rumbo al Clásico Mundial de Béisbol. Gobernador Valdés Albizu se reúne con nueva directiva de Adoespo. Dice, vicepresidenta afirma programa Primero Tú, refleja compromiso social de Abinader. Dominicanos son la quinta población hispana en Estados Unidos. Gobernadora de Santiago dice que PRM está dispuesto a hacer acuerdos para elecciones 2024. Abogados de Villa González ofrecen apoyo a José Dolores para la presidencia del Colegio de Abogados. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com, diario55.com, que se produce desde
este canal. Y dice en nuestro digital: tribunal ratifica medidas de coerción a imputados en operación CAF en Santiago. Un juez de oficina judicial de servicio de atención permanente de esta jurisdicción acogió el pedimento de la Fiscalía de Santiago y ratificó la prisión preventiva de los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, y que estos habían ordenado contra 2 hombres imputados de traficar con armas de fuego en la denominada Operación CAF. Familiares al grito de la desesperación tras desaparición de profesora en Bonao. Feminicidas pierden la patria potestad de sus hijos en Estado de México. Realizan huelga en Grecia tras la muerte de 57 personas en accidentes de trenes. PLD y PRD fueron los grandes ausentes en reunión del Gran Pacto de Nación. Juez impone pago de garantía económica a funcionaria que golpeó a coronel. Cuerpos de bomberos serán reformados este año por el Ministerio de Interior. Andrés Cueto asegura está enfocado en la dirección de Norte. Alcaldías de Sabana Iglesia y Puñal apagan fuego en vertedero de Baitoa. Comunitario pide destitución de directora de Medio Ambiente en Jánico. Frente de Lucha, Unidad y Progreso anuncia huelga para lunes y martes en Licey al Medio. Logran controlar fuego de Valle Nuevo luego de varios días. 12 burros son envenenados por un hombre en Santiago Rodríguez. Accidente de motocicletas le quita la vida a joven en Villarriba. Se vuelca camión con agua y refresco en famosa curva de la Muerte en Duarte. 2 desconocidos encañonan y despojan de celular a hombre en Santiago Oeste. Fiscal de Santiago asegura casos sin resolver siguen bajo investigación. Por cuarta vez, Regional 08 de Educación realiza seminarios rumbo a la calidad en Santiago. Llega a Santiago la ruta MIPYMES para seguir impulsando el emprendedurismo. Ramfis Trujillo propone expulsar a todos los haitianos de República Dominicana. Al participar en el café de Diario 55, que se transmite en este canal, dice el presidente del partido Esperanza Democrática y aspirante a dirigir los destinos del pueblo dominicano, Ramfis Trujillo, de que se deben ser expulsados todos los haitianos de República Dominicana. Se suicida joven empresaria de Moca, hija de connotada familia. Popularidad de Víctor Fadur atemoriza y alborota a Silvio Durán por la alcaldía de Santiago. Presentan requisitos para ampliar en la nueva convocatoria de becas nacionales del MESID. En abril iniciarán reclutar personal para los colegios electorales de los comicios del año 2024. Asociación Cibao y POC Entertainment presentan documental Renacer. Esos son los titulares que nos traen portada a nuestro digital diario55.com digital, que usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
pasado 27 de febrero, en aras de celebrar la independencia nacional, 27 de febrero de 1844, y conforme a nuestra Constitución, la rendición de cuentas del señor presidente Luis Abinader, el gobierno de turno, se llevó a cabo un esquema de propuesta en aras de buscar una salida inteligente a el tema haitiano. Y dentro de la alocución de rendición de cuentas del señor presidente Luis Abinader, se tocó un tema fundamental que creo que ha sido muy inteligente por parte de la estrategia de comunicación del señor presidente o el propio presidente Luis Abinader, y fue la convocatoria de un pacto nacional de los principales partidos políticos del sistema en aras de buscar una salida a la situación haitiana. En un momento donde la República Dominicana se ha visto afectada por un sinnúmero de campañas negativas y de descrédito que buscan de una vez y por todas, incluso en organismos internacionales, atacarle de manera directa por la situación haitiana. Y es que, sin lugar a dudas, nuestro país no está en condiciones ni económicas, ni política, ni social para asumir la situación haitiana. Nosotros no estamos en capacidad para ello. Y el presidente Luis Abinader ha sido reiterativo con este tema, incluso en reuniones internacionales, en convocatorias internacionales, ha manifestado esto. El presidente manifestó el pasado 27 de febrero de que convocaría los principales partidos del sistema, un pacto nacional, para escuchar la propuesta de ambas organizaciones políticas y entonces buscar una salida a la situación haitiana. Este pacto se celebró esta semana y de los principales partidos políticos, los principales partidos del sistema político de la República Dominicana, dentro de estos convergen el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, fueron los ausentes en este pacto. Dentro de los 4 partidos mayoritarios que convergen en el sistema político de la República Dominicana, que se encuentra el Partido Revolucionario Moderno, el Partido La Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano. Dentro de estos principales, dos brillaron por su ausencia. Y entonces, constantemente vemos cómo expresiones de oposición, expresiones de candidatos en su momento en procesos electorales o precandidatos en su momento cuando hay interés de participar en un proceso a lo interno de una organización política y que aspiran a una nominación o presidencial o a un puesto electivo, se expresan con propuestas opositoras que a todas luces arrojan un instrumento de populismo político. Porque si bien es cierto que usted está promoviendo una propuesta que busca en principio el interés colectivo del pueblo dominicano y sea un esfuerzo para la convocatoria de un pacto nacional donde convergen todos los partidos políticos del sistema, y en el momento de esa convocatoria, en el momento de celebrarse
ese pacto, usted que es una organización política de las principales del sistema de partidos políticos, no participe, entonces usted lo que está haciendo populismo político. Porque usted lo que ha estado enarbolando un discurso populista. Porque si usted tiene un interés, real de que se preste atención al tema traumático de la situación haitiana, pues entonces usted debió participar como organización política. Usted debió ser parte de esa convocatoria donde participaron unas 21 organizaciones políticas. Si usted ha mantenido un discurso durante años con el tema haitiano y llega el momento, el escenario preciso donde usted puede manifestarse y aportar a que podamos combatir, a que podamos atender de una vez y por todas el tema migratorio, el tema haitiano, y usted no lo hace, pues entonces usted lo que ha mantenido un discurso populista. Usted lo que ha mantenido un discurso populista. Y aparentemente en este escenario, esta semana, fue lo que se dejó ver de dos de las principales organizaciones del sistema político nacional, que fue la ausencia del Partido de la Liberación Dominicana y la ausencia del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, es una pena cuando el presidente ha mostrado a todas luces el interés de que, así mismo como se planteó el Pacto Nacional para la Reapertura en su momento, cuando la situación de la crisis sanitaria, el COVID, y que nos vimos obligados a paralizar la operatividad, el sistema productivo nacional, y el presidente Luis Abinader convocó el mismo pacto para tomar medidas e ir aperturando de forma gradual el país y el aparato productivo nacional. Pues así mismo entonces, el pasado 27 de febrero, el presidente manifestó la intención de un pacto nacional para el tema haitiano. Para el tema haitiano. Creo que así como se han propuesto proyectos incluso al Consejo Económico y Social, donde convergen los diferentes actores de la vida nacional y se han tomado decisiones inteligentes con el interés de aportar a la República Dominicana, pues asimismo, todos los actores de la vida política nacional debieron, de manera responsable, por lo menos, participar en esa convocatoria. Porque esas dos organizaciones políticas que de manera irresponsable no participaron, siquiera tenían el conocimiento de lo que se iba a discutir allí. O su propuesta, o su preocupación, o su interés de atender el tema haitiano, pues entonces debían plantearlo en la mesa del diálogo, que ese era el objetivo principal de ese pacto nacional. Ese era el objetivo principal de ese pacto nacional. Entonces, usted a mí no me puede convencer de que durante años usted promoviendo un discurso para contrarrestar, para combatir, para atender el tema haitiano, y en el momento oportuno para hacerlo, para discutirlo, usted no participa, entonces verdaderamente usted no tiene ningún interés real. Usted lo que ha sido populista, usted lo que ha mantenido un discurso político, y aparentemente eso es lo que se ha dejado ver en este escenario de esta semana. El Pacto de Nación, y lo trae hoy en portada del periódico Listín Diario, el Pacto de Nación se ha celebrado por primera vez en la República Dominicana con el tema de la situación haitiana. Dice de que hay varios escenarios, y dice
comunidad internacional, ante la crisis en Haití, ha dejado al gobierno del presidente Luis Abinader con la única estrategia viable de un pacto interno con el liderazgo nacional. Para defender y proteger la soberanía de República Dominicana, el llamado consenso entre los diferentes sectores del país ya había sido promovido en otras ocasiones, pero hasta el momento no se había llevado a cabo. Esto es una iniciativa, y reitero, inteligente del señor presidente Luis Abinader. Ahí estamos viendo imágenes de la celebración de este pacto. Usted es brillante, señor director. Y la participación de 21 organizaciones políticas, de las principales organizaciones políticas del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, y paradoja de la vida, 2 de los principales partidos mayoritarios que debieron participar de ese pacto e incluso debieron ser de los protagonistas de ese pacto, de las principales propuestas, de las principales discusiones que se deberían resaltar en ese pacto, debieron ser de esos 2 partidos que brillaron por su ausencia, o por lo menos de los 5 principales partidos mayoritarios del sistema político. Entonces, creo que no podemos mantener un discurso político populista y a la hora de jugársela, no asumir su rol. Y hay una sociedad inteligente, hay una sociedad velante, hay una sociedad que está observando, porque la sociedad de hoy no es la misma sociedad de hace 10, 15 años atrás. La sociedad cambió, y esa sociedad que relata el profesor Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana ha cambiado. Y creo que ese populismo político, ese discurso político es y ha sido y debe ser una práctica del pasado. Nosotros debemos aunar esfuerzos para que la actividad política, el sistema político, enarbole, endose el interés de esa sociedad dominicana que lo que busca es respuesta a los principales males que le afectan. De esa sociedad que se cansó de que un partido, movimiento, organización política, de que un político o un aspirante a un puesto electivo promueva un discurso, sin embargo, en los hechos sean otros. De que el comportamiento de un partido, movimiento, organización política o un candidato o aspirante a un puesto electivo tenga un discurso, sin embargo, los hechos o su comportamiento sean otros. Esperemos que salga lo mejor de esta convocatoria, de este pacto nacional, en un momento difícil donde debemos aunar esfuerzos como país, como nación, y que todos los actores de la vida nacional puedan, de forma inteligente, buscar una salida o una alternativa para enfrentar la situación haitiana. Vamos a una breve pausa y regresamos con su Diario del Sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. Miren, hay un tema que tengo en agenda y es en medio de la pandemia y la crisis mundial sanitaria que provocó que la economía prácticamente en su totalidad en el mundo se paralizara, obligó a que los principales países del mundo tomaran medidas para buscar salida a atender a personas que no tenían quizás las condiciones para sustentar sus alimentos, sus medicinas y demás, fruto de que no estaban laborando, de que la actividad productiva había sido paralizada y entonces no tenían los recursos para alimentarse o para sus medicinas. Y entonces estos buscaron una alternativa, al igual que lo hizo la República Dominicana con los planes de asistencia sociales, y que incluso el propio gobierno, desde el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina y continuó el presidente Luis Abinader con los planes de asistencia social. Entonces se vieron obligados incluso a incurrir en financiamientos internacionales y por eso ustedes ven el abultamiento y el aumento de los préstamos internacionales en la República Dominicana. Al igual lo hizo Estados Unidos, aunque con la diferencia de que los Estados Unidos tiene mayor riqueza y por ende puede tener más robusta mecanismos para en su momento haber contrarrestado la situación de la crisis mundial. Esto obligó entonces a que lo que le llamaron popularmente asistencias económicas. Y ustedes vieron que en los Estados Unidos muchas familias, incluso dominicanas, se vieron beneficiados de manera semanal a recibir unos $1,200, $1,500, hasta $2,000 por familia o por persona. Y esto entonces aumentó incluso las remesas a la República Dominicana, porque muchos familiares residentes en los Estados Unidos que fueron beneficiados de estas ayudas sociales semanales de unos $1,200, $1,500 hasta $2,000, pues entonces se vieron en la obligación o quizás se vieron en la voluntad de asistir incluso a sus familiares en la República Dominicana. Y de esos que recibían semanales, personas aquí también recibían. Y en medio de la pandemia entonces vimos cómo estaban incluso abultados los sistemas o los servicios de remesas. Esto incluso promovió de que se mantuviera una economía dinámica por el tema de las remesas. Aquí fueron tres factores que permitieron que por lo menos se mantuviera de manera tímida pero circulante el tema de la economía, que fue el tema de las remesas, el tema de en su momento posterior que fueron fuimos de los principales países que reactivamos el turismo, el tema del turismo, y entonces el tema de las zonas francas. Estos tres factores fueron los que mantuvieron el tema económico en la República Dominicana y por eso debemos ser celosos. Y cuando vemos las estadísticas del Banco Central y el flujo de recursos que ingresaron a la República Dominicana por las remesas, es significativo. Es significativo. Y vimos como muchas familias, paradójicamente, cuando el país y el mundo estaba prácticamente paralizado, aumentaron la compra incluso de inmuebles. Pues eso es a raíz de beneficios que fueron obtenidos a través de los planes de asistencia social en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con este tema? Que muchos residentes en los Estados Unidos, incluso personas que no residían en los Estados Unidos, al parecer, de una forma u otra, obtuvieron algún acceso o alguna información
y se estuvieron enriqueciendo de esos planes de asistencia que planteó el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces particulares, de forma ilegal, a través de maniobras fraudulentas, detectaron alguna debilidad del sistema financiero de los Estados Unidos y obtuvieron durante mucho tiempo mucho dinero. Y por eso aquí hay muchos jóvenes, hay muchas personas que ostentan recursos que no pueden justificar. Y por eso hay muchos ciudadanos, al igual que en otros países, que compraron vehículos de alta gama, que compraron apartamentos en torres con recursos que obtuvieron de manera ilícita de esos planes de asistencia sociales que propuso, que planteó, que instauró el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué traigo a colación el tema? Porque acaba de anunciar el Departamento de Estado de los Estados Unidos, óiganse esto, acaba de anunciar el Departamento de Estado de los Estados Unidos y acaba de informar que se destinarán unos 1.600 millones de dólares para combatir el fraude de las ayudas de la COVID-19. Estados Unidos presenta un plan de 1.600 millones de dólares para combatir el fraude de las ayudas del COVID-19. Dice, y voy a leer textualmente, la Casa Blanca expuso este jueves en su plan para perseguir a los defraudadores de la pandemia y recuperar los fondos de ayuda robados, distribuidos bajo las administraciones de Trump y Biden. Un alto funcionario de la Casa Blanca explicó que el objetivo era proporcionar 600 millones de dólares para investigar y perseguir el fraude pandémico sistémico, una cantidad similar para reforzar la prevención del fraude y 400 millones de dólares para ayudar a las víctimas de robo de identidad. El esquema se trataba de que estos desaprensivos, estos individuos, con la información de ciudadanos residentes en los Estados Unidos, obtuvieron la identificación de algunos ciudadanos de los Estados Unidos, principalmente de envejecientes, personas mayores, y usando las informaciones de estas personas, usando la identidad de estas personas, solicitaban las ayudas a los Estados Unidos, esos cheques eran enviados y entonces ellos transferían esos fondos a su antojo. Y óiganse esto, señores. El presidente quería asegurarse de que se le realizaba un esfuerzo especial y concertado para perseguir y castigar a los peores infractores del fraude pandémico. Declaró que supervisa la ampliación del plan de rescate estadounidense, por sus siglas en inglés, de la Casa Blanca, en una llamada con periodistas para presentar la propuesta. Aunque hasta ahora se han recuperado al menos 2.000 millones de dólares, según datos, oígase esto, señores, según datos de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno, algunos expertos han calculado que el fraude en la ayuda contra el coronavirus podría superar el $250 billones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos y las autoridades que han iniciado la investigación por este fraude en medio de la pandemia, por las ayudas o asistencias sociales por parte del gobierno de los Estados Unidos, se estima de que pudiese calcularse el fraude por $250 billones.
Óiganse de qué cifra estamos hablando. De hasta, podría calcularse por $250 billones. Y es que este fraude, que tenía mucho tiempo, ciudadanos de gran parte del mundo, a través de la usurpación de identidad o el robo de identidad, solicitando cheques de ayudas sociales y entonces esto endosándolo o transfiriéndolos a aplicaciones y posterior entonces ingresándolo al país. El gobierno de los Estados Unidos acaba de anunciar que destinará unos 1.600 millones para perseguir y combatir dicho fraude. Y es que para que ustedes sepan, independientemente de que todo ese dinero se transfirió por múltiples plataformas, múltiples cuentas de banco, incluso muchos de este dinero fueron transferidos a carteras de exchange, de criptomonedas, eso deja un rastro. Y que muchos de estos, incluso que en carteras de criptomonedas, ostentan 1, 2 y 3 millones de dólares, así como ustedes lo oyen, pues entonces el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha destinado unos 1.600 millones de dólares para perseguir a todos estos individuos, a todas estas personas que usurparon identidad, robaron identidad y a través de esto obtuvieron beneficios de manera ilegal por, según esta nota de prensa, hasta $250 billones. Es un tema muy serio. Vamos a esperar entonces las investigaciones que arrojará este esquema, este anuncio que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos para perseguir esta sustracción de todos estos recursos que, según el Departamento de Estado, ha sido muy significativo y que aparentemente entonces los Estados Unidos han mostrado interés de perseguir y sancionar y recuperar todo este dinero. Ha anunciado que de esos 1.600 millones de dólares habrá una partida para aquellos que fueron víctimas del robo de identidad, de la usurpación de identidad, y también otra partida para perseguir a estos individuos. Se ha mostrado todo interés de que todo aquel que cometió esta infracción, pues aparentemente tendrá o que devolverlo o que pagar las consecuencias. Con este tema entonces vamos a darle la formal bienvenida, que está aquí con nosotros ya nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. ¿Cómo tú estás? Buenos días a ese público que nos sigue fielmente cada sábado en su diario del sábado. Yo estoy bien. ¿Cómo está Santiago? Un poquito más formalito este sábado. Sí, porque me decían, no, porque te veo en otro programa que esto va muy bien. Yo era una de las que me estoy quejando. ¿Y cómo es? Yo veo esa pinta los días de semana. Hay que venirme igual de lindo. Uno se queja. Se pone celoso. Sí. Mira, Ilse, antes de tú entrar al CEP, yo decía y sacaba una nota de prensa que se dio a conocer o salió en los principales medios en el día de ayer, sobre que los Estados Unidos han destinado unos 1.600 millones de dólares para perseguir, en principio una partida para beneficiar a aquellos que fueron víctimas de robo o usurpación de identidad, principalmente personas envejecientes en los Estados Unidos, y sobre todo perseguir a aquellos individuos que utilizaron maniobras o mecanismos fraudulentos para obtener gran parte de todos esos recursos que destinó los Estados Unidos en medio de la pandemia de asistencia social y entonces beneficiarse. Ilse, hay casos incluso en los propios Estados Unidos, en Miami, de personas que compraron hasta Lamborghini, compraron Ferrari, compraron mansiones, fruto de la sustracción de manera ilegal de estos fondos de asistencia social de los Estados Unidos. Pero en la República Dominicana también hay muchos casos, y múltiples casos de
jóvenes que no pueden sustentar los recursos que ostentan, de que comprar un penthouse en Torres, que comprar un apartamento, que comprar un vehículo de alta gama. Entonces, aparentemente los Estados Unidos han mostrado un interés de perseguir a todas estas personas que cometieron estos hechos. Yo diría que eso es una nueva forma de enriquecerse. La creatividad del ser humano no tiene límites y también avanza según los tiempos. Estamos en tiempos donde todo es mucha tecnología, mucha virtualidad, y bueno, pues los delincuentes también se están adaptando a esos nuevos tiempos y buscan la forma de reinventarse. Cuando comenzó la fiebre de las criptomonedas, yo soy muy escéptica en algunas cosas, y no es por un tema de edad ni porque yo soy temerosa. No, hay temas que a mí particularmente no me convencen, y esos enriquecimientos flash como espumas a mí para nada me han llamado la atención, porque estoy más que segura que esas fórmulas mágicas no tienen cómo sostenerse en el tiempo. Y eso es lo que ha pasado con todo el que pensó que esos millones de las criptomonedas nada más eran algunos genios que lo habían descubierto. Y en cuanto a lo que tú decías de las ayudas de la pandemia, eso sucedió en el mundo completo. Porque es que, señor, eso es normal, eso es naturaleza humana. Tú te das cuenta que las iglesias también tienen su tema con eso, de que hay pastores que compran mansiones y se dan unas vidas de jeque árabe con el diezmo y con los dineritos que aportan esos infelices feligreses que creen en ellos. Están los famosos multiniveles o empresas piramidales. Aquí de toda la vida han venido esos cirqueros, porque es cirquero que yo lo llamo, que vienen con fórmulas mágicas a sanar la gente o a venderte sueñitos y mantequillas por pila. Nosotros tenemos mantequilla, mayonesa, aquí hay de todo. Entonces, Estados Unidos se está preocupando, yo creo que un poco tarde, y en el caso de República Dominicana nosotros vendremos a preocuparnos de aquí a 50 años, porque a nosotros nos llega el tema del ataque a la corrupción como 30 o 40 años después. Así es que nada, esperar a qué fórmula van ellos a desarrollar para eso. ¿Y tú crees que los Estados Unidos sea tarde para, verdad? Así, fue a propósito que ellos lo dejaron que... Ajá. Tú sabes que esas son formas también de dinamizar la economía. Sí, ¿verdad? Porque esas cositas mueven unos recursitos. Sí. Y después entonces venga, ¿verdad que sí? Como una cometica y sube, y después le alamos el hilito. Exactamente. Pero eso es una forma de vienen dinamizar. con intereses cuando, Claro, ¿verdad? Cuando... Claro, querido, pero lógico. Sí. Lógico. Me da pena, sí, que los que están incursionando en esto, por sus habilidades realmente de propias de la edad, sean jóvenes. Sí, claro. Que estén vendiendo ese tipo de sueños a muchachos. Incluso antes, el joven que se metía en eso era un joven de un nivel bajo, porque no tenía más nada que buscar. Así era que decían. Y cuando no se metía en negocios ilícitos de narcotráfico y todo eso, pues se metía en otro tipo de robo. Pero ahora no, estos robos tecnológicos están metiéndose en varias esferas, en varias clases sociales, no se está limitando a una. Usted ve muchachito bonitillo, como uno que anda ahí, pimpiadito, y debajo de ese colchoncito lo que hay es mucha corrupción de todos los niveles, porque no es solamente, que él descubrió que con esos negocios piramidales puede hacer millones. No, ahí hay lavado y ahí hay de todo en esas cosas, que aprovechan la misma plataforma para por ahí disfrazar otros recursitos que pueden venir producto, incluso hasta de corrupción estatal. O sea, uno no puede descartar nada, Wagner. Porque el tema es que desde que el dinero turbio se mezcló, ya no importa si es de agua negra, agua de lluvia, el tema es que hay un dinero turbio. Y señores, padres, adolescentes, jóvenes en preparación, no crean que usted se va a hacer millonario en 2 años y que se lo vamos a creer, lo que tenemos la vida entera trabajando legalmente para poder tener un nivelito mínimo. Y no exhibiéndome Lamborghini, viaje a Dubái y oficinas en Torres Costosas, eso no es verdad. Pero entonces la criptomoneda, escuchándote a ti, si la criptomoneda puede ser un principal instrumento para distraer recursos, incluso recursos estatales. Totalmente, ¿verdad? Totalmente, porque eso es lo primero que imagínense ustedes. O sea, el que no conoce lo que es una criptomoneda, eso es como pajarito volando. Usted no lo ve.
Usted no lo tiene guardado en un lado. Yo tengo, pero ¿dónde? ¿Y cómo se multiplica? Ah, que fluctúa, que si subió, que si bajó, que si tengo unos millones ahora, que si ya yo no lo tengo. Óigame, al final terminan todos haciendo las inversiones por los mecanismos tradicionales. Sí. Eso simplemente es para eso, para tú disfrazar, que fue con criptomoneda, ese es el nuevo nombre que le están dando ahora a la nueva manera de corromperse. Bueno, aquí en un momento dado habían vehículos que identificaban personas que estaban incluso beneficiándose de manera ilegal de los planes de asistencia social de los Estados Unidos. Sí. Aquí había una modalidad de unos vehículos que incluso creo que lo dije en un programa, ejemplo de unos famosos Civic, que unos jóvenes de 17, 18, 19 años comprando ese tipo de vehículos y ya enviaban un mensaje que eran partícipes de esta acción. Bueno, vamos a esperar. Hubo mucha gente a nivel del mundo entero sí, que claro, aprovechó esas ayudas, sí. sobre todo con personas mayores. Sí, sí, sí. Y se las robaron, porque el tú quitar una ayuda que va destinada a una persona que la necesita para tú enriquecerte, eso es robo. No vengan con que no, es una forma. No, señor, usted es un ladrón. Un vulgar ladrón y un ladrón sin alma, porque usted le está quitando los recursos a una persona que ya en su momento no tiene como poder mantenerse si no es con esas ayudas. Cuando vemos que el monto que se estima que se sustrajo de manera ilegal, oscila la suma del $250 billones, entonces estamos hablando mucho de temas dinero. serios. Yo no sé todo esos ceros cómo se traducen en pesos. Hasta un cuarto del billón de dólares se estima que fueron sustraídos de manera ilegal. Repítelo con V. Sí. Billón. Un cuarto de billón de dólares. No es millón de dólares, es un cuarto de billón. Esos son temas serios. Muy serios. Temas serios. Pero eso ha existido toda la vida en Estados Unidos. Sí. Y en todo el mundo, esos planes de ayuda requieren, para que sean efectivos y no haya ese tipo de robo, un monitoreo tan costoso casi como la misma inversión en los planes. Pero aquí también creo que con los planes de asistencia social fue siempre ha sido así, siempre ha sido así, no es por la pandemia. Aquí siempre ha habido delincuentes. ¿Qué tú crees que pasa, por ejemplo, yo que estoy en Supérate con las tarjetas? Y te voy a dar un ejemplo sencillo y de cheles, comparado con lo que tú me estás diciendo. Hay gentes que no necesitan la tarjeta, pero como hay unos hay unas condiciones para usted poder tener una tarjeta, que si trabaja, bueno, pero si tú tienes un negocio informal, aunque te genere muchos millones, ahí como que no es tan fácil detectarlo. La vivienda, oye, me registran vivienda en barrio. Usted manejando millones de pesos, ¿qué hace usted con una tarjetica de 1000 y pico de pesos? Mientras hay gente que eso le resuelve una semana tal vez de comida, señores. Aquí hay gente que come un día sí, un día no. Lo que pasa es que vivimos en varios mundos paralelos. Hay gente que cree que aquí no se pasa hambre y sí se pasa hambre. Pero se pasa hambre no porque el Estado no quiera ir a ayudar, sino porque hay delincuentes que se roban las ayudas para comprar carteritas, para hacer... Óigame, hay gente que no la necesitan la tarjeta y la tienen en detrimento de gente que sí la necesitan, pero hay limitaciones en emisiones. Claro. Y no, su alma y su corazón no le dice, suelta eso, déjaselo a un infeliz, tú no lo necesitas, no. Ay, a mí me la dieron. Y tú ves el descaro con que te lo dicen y tú sabiendo que no la necesitas. Es fácil. Vamos a una pausa, Ilse. Vamos a una breve pausa, señores, y regresamos con este su Diario del Sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este espacio diario del sábado. Si ustedes escucharan lo que se habla detrás de cámara, con este tema vamos a darle la formal bienvenida a nuestro compañero don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, juventud. Ay, Dios mío, eso sí me gustó Ustedes a mí. también. Gracias a ustedes, amables televidentes. También son jóvenes. Sí. ¿Saben que hay gente de edad que tiene un pensamiento joven? Claro, Y gente joven que tiene un pensamiento muy viejo, muy entonces la juventud fuera de edad. en muchas ocasiones en materia política y social el pensamiento es importante para que ese pensamiento sea joven. Sí, ustedes también, una gracia tenerlo por acá, usted difícil verlo por acá. Sobre todo. Me dicen que ya tiene una cuenta en dólares. No te burles. Aparte de los pesos, ¿verdad? Compañero, es bueno tenerlo cerca, pero yo voy a necesitar unos pesitos para Para la la campaña. campaña. Eso Claro. sí, está en criptomoneda. Sobre todo, ¿verdad? Sobre todo. Aquello que... No, porque sabe que en criptomoneda se da la siguiente modalidad. Usted en un proceso, usted obtuvo una ganancia de tanto miles de dólares. Sí. De allá para acá dice, pero usted le dio una cápsula que no iba a darle. Sí, claro, claro. Entonces no puede cobrar. Están frisados los recursos. Ustedes saben que en la legislación, ahora con el tema de la declaración jurada de bienes, con la nueva ley, declaración jurada de patrimonio, dentro de esa declaración deben incluir el tema de las criptos. Claro. O por lo menos el tema de la cartera del exchange de la criptomoneda. Porque es un tema serio. Pero eso es un Es un tema serio. un tema complicado. Lo que saben... Esa es la nueva modalidad de Claro. la pirámide. Sobre todo Ignacio, y sobre todo pudiese ser el nuevo paraíso fiscal, oiganle lo que le estoy diciendo, porque el sistema financiero ha sido muy débil para rastrear o dar seguimiento a las fortunas que están dentro de los exchange y sobre todo de las carteras de la criptomoneda. Y usted, no es lo mismo en el momento que usted emita su declaración jurada de patrimonio y hagan un cruce con, ejemplo, el sistema financiero, y el sistema financiero puede detectar un monto o una suma de dinero que usted quizás no declaró en su declaración jurada de patrimonio, pues entonces el tema de las criptomonedas es muy difícil para el sistema financiero detectarlo. Ahora yo le voy a decir una cosa, en nuestro país hay muchos profesionales, muchos artistas y muchos peloteros que son incautos. Sí, Porque una gente que tiene 50 millones de dólares, sí, que en paz descanse, como tenía Lugo, que era un sobre todo, que tenía 50 millones de dólares y lo deposita en una persona que él no conoce bien. que no conoce, exactamente. Entonces, usted se imagina, Jairo, Sí, sí. 100 millones de dólares, no por eso es una cosa Sí, sí. del otro mundo. Entonces, profesionales. Y usted sabe lo interesante de esto, y me gusta el caso, Ignacio, porque muchos de los abogados que están acusándole no saben ni siquiera lo que es un exchange. No saben ni siquiera lo que es una cartera y lo están acusando. Entonces, es muy interesante ese caso, porque al final esos recursos están en una cartera y hasta que no tengan el ID o el número de identificación de esa cartera y el sistema financiero pueda rastrear esos recursos, no van a tener... No pueden ninguno. retirar. Porque desconocen el método, el sistema, vamos a decirlo ya para Sí. generalizarlo. Entonces yo decía, esa es la nueva modalidad Ah. de esa pirámide, esas operaciones, como Montilla. Pero imagínese usted, Ignacio y Wagner. Nosotros, por ejemplo, vámonos al patio, porque hay que verlo en Sí, República Dominicana. sí. Nosotros tenemos jueces old fashion, o sea, muy de atrás, que no se han actualizado Sí, en sí. estas nuevas formas de corrupción. Y tenemos legisladores todavía más old fashion, y algunos de ellos con capacidades de apenas leer y escribir su nombre. Y que tú le estés hablando de un exchange, Sí, sí, que tú le estés hablando de criptomonedas, Bitcoin, cómo se está haciendo esta trama, estas pirámides. Óyeme, tú le estás complicando la existencia. Gente que todavía tienen iPhone para nada más llamar porque no saben ni siquiera agendar un contacto. Sí. Es pedir demasiado. Para eso, para ese tipo de negocios que se están haciendo ahora, debe prepararse un personal, tanto en el judicial como en el legislativo, que conozca cómo funciona eso, por dónde pueden haber los trucos.
Porque esos trucos hace rato que esos muchachos que están metiéndose en ese mundo se lo conocen Años completo, luz. los callejones, Claro, a dónde años esconder luz. cosas. Años Entonces, lamentablemente, Años luz. eso es un tema difícil. Miren, Difícil. Bueno, pero no solamente a nivel del Congreso, los ayuntamientos sí, claro. y en la administración pública hay gente que firma con un sello. Sí. Sí, pero yo le Porque no- refiero a estos dos porque para usted perseguir el crimen, usted tiene que tener leyes Claro. y tiene que tener jueces que conozcan el crimen. Actualizado. Actualizados. Cuando aquí ya se está hablando de firma digital, Dime. usted exactamente Dios, con un usted se sello. imagina eso, Con un una cosa. sello, Es con un exactamente. sello que firma. Sí, claro. Y mire, aquí Es hay... más fácil, porque usted firma con un sello lo manda fácil. Sí, pero claro. La firma, todavía, aunque el proceso judicial ha iniciado ya la era digital, todavía hay cosas que no se pueden por lo digital. Sí. Hace falta una gran educación el tema digital en la República. Por ejemplo, los Dominicana. legales, que son los divorcios, todas esas matrículas que se pierden, que es en los diarios, tienen que ser impresos para Sí, llevarlo a... exacto. Eso es un atraso, eso es atraso. Hay que llevarlo todavía. impreso. Un medio de circulación nacional, una certificación. Bueno, usted sabe que ha tenido que hablar con publicidad de ese tipo. Sí, un medio de circulación nacional. Pero bien, lo importante es que es el tema más serio de lo que uno se imagina y nosotros queremos orientar a las personas que no se dejen engañar, para Exacto. usar el lenguaje popular. No se dejen engañar, porque yo en una ocasión redacté un reportaje de Monción y oigan lo que pasaba ahí. La gente que fabricaba mecedoras no tenían que sentarse. Entonces, cuando usted va a una persona que le dice que le va a multiplicar la riqueza, y usted ve en su casa que tiene 2 o 3 sillitas y que vive mal, es como usted va a un curandero, un brujo, que le va a multiplicar que su la dinero. casita se le está cayendo arriba. Y le va a multiplicar su Y me dinero. va a multiplicar la riqueza a mí. Sí. Entonces, me recuerdo que en ese caso, los que fabricaban mecedoras no tenían una mecedora en su casa. Sí, pero hoy en día, Ignacio, hoy en día, eso ha cambiado mucho. ¿Usted sabe por qué? Pues incluso el propio caso de Jairo. Ya quienes promueven este tipo de negocio, este tipo de modalidad multinivel o esquema piramidal, como se le llama popularmente, se exhiben en vehículos de alta gama, precisamente para Que manejó 100 millones de dólares. precisamente para promover una imagen de solvencia económica excesiva. Te utilizan Salvatore Ferragamo, zapatos, te utilizan trajes Brioni de $2,000 y $3,000. O sea, el joven Jairo se exhibía en helicóptero y en avión privado a Dubái, fruto de los propios recursos de las personas que estaba Pero cuando usted estafando. va a su vida personal, en donde él realmente vive, Sí, reside. no tiene esa condición. Lo que pasa es que vende esa imagen Pues claro, para estafar. exactamente, a diferencia de los antes que usted citaba, que usted que iba a un brujo y le iba a multiplicar un dinero, pero cuando usted veía la condición de su residencia... Por no ejemplo, en coincidía. nuestros campos, Sí, en la línea, uno de la línea, quizá un joven se enamoraba de una muchacha sí. y vivía trabajando agricultura. Llegaba un teenager de la ciudad con una camiseta bonita. Nosotros le decíamos teenager. No Teenager, sé, sí. El teenager Ya, es mi abue- el que vive peinando. Mi abuela me citaba esa frase. Bien limpiecito. Sí. Como Wagner. Entonces No. entraba a la casa y la familia le daba acceso. Porque lo veían, este es el que te conviene. Ahí hay vida en ese muchacho. Porque tiene dinero. Le llevaba un paquete de café, le llevaba el cigarro y entonces el hombre compraba. Resulta que cuando se casaba con esa muchacha pasaba más trabajo que el joven del campo que sí podía darle una buena vida. Sí, Porque a veces la imagen sí. engaña. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Es oro, exactamente. No todo lo que brilla es oro. Y a nuestros televidentes nosotros no quisiéramos que le quiten un centavo. Sí. Usted sabe lo que significa para una familia de clase media, vamos a hablar, que dure 20 años ahorrando unos centavitos y Claro. que en cuestiones de horas se le vayan, Sí, claro. que lo pierda todo. Entonces tengan cuidado con esas negociaciones, mucho cuidado, porque hay muchos estafadores. La mayoría son estafadores. Y quiero decir el 100%, pero vamos a dejar la duda, ¿verdad? Sí. Ojalá, pero lo que queremos es que no se dejen engañar. Bueno, jóvenes, nosotros estuvimos acá el sábado
y el presidente abrió el lunes. Ya todo el mundo ha desglosado el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. Sin embargo, a nosotros nos corresponde hacer algo. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Nos corresponde hacer algo. El presidente de la República duró 2 horas 38 minutos. Dicen otros que 2 horas 36 minutos. Superó, en los últimos 25 años no hubiese sido un discurso tan largo como este. Entonces el presidente de la República, en la cuestión de imagen, del dominio escénico y de orador, ha reflejado una superación Sí, extraordinaria. claro que sí. El teleprompter. Una superación extraordinaria. Ya no es solo Leonel. Sí, domina el teléfono. Sí. Él manejó esa intervención de manera magistral. Con sus tonos No, altos, él bajos, sabía, su en momento. oratoria es importante establecer cuándo subir y cuándo bajar. Para mantener al público ahí, pendiente. Porque resulta que en oratoria, si usted pronuncia un discurso uniforme, la gente se va a cansar. Se aburren. Entonces usted sube, baja y la gente está atenta. Y en algún momento fue como medio jocoso, con algunas expresiones. No, porque ese es el juego. Sí, el rejuego. Sí. Entonces el orador tiene que tener una característica importante y es moverse en función de todos los ángulos del auditorio. Para allá, para acá, y él se medía con, Mírala ahí. Sí. se Centro, movía con una izquierda, inteligencia. derecha. O sea Maestro se que convirtió. en oratoria eso es clave. Sí. Porque también cuando usted está observando así, usted se da cuenta quién en el auditorio está distraído y quién no le está poniendo atención. Entonces usted dirige de manera inteligente para llamar a la atención. Desde ese punto de vista, pero además abarcó temas de la inflación, medio ambiente y temas que tienen que ver con la política, que son programas del gobierno, pero que tienen que ver con la política y la violencia. Fíjense, es difícil, para comenzar por ahí, que un presidente de la República en una locución que la está escuchando todo el mundo admita que el homicidio y la violencia aumentaron en un 60%. Porque el mensaje tiene que, desde el punto de vista de la oratoria de un presidente, debe ser positivo y optimista. Él admitió, y es un gesto de sinceridad, para no ocultar esa cifra. Porque si decía lo contrario, la población está ahí. O sea, desde ese punto de vista hay sinceridad. Ahora bien, con relación a la inflación, sus asesores no lo guiaron bien, no sé, parece que hubo algún error de los asesores, y hay muchos economistas cerca del presidente de la República, porque la forma en que abordó la inflación, no podemos comparar el precio del pollo de hoy con el del año 2011. Usted se refiere al índice. Pues no podemos, nosotros tenemos que hablar de lo más actualizado posible, y esa inflación es uno de los grandes problemas que el gobierno tiene que enfrentar. A mí me hubiese gustado escuchar que el presidente de la República dijera: estamos trabajando, por ejemplo, hoy hay una declaración del ministro de Agricultura que dice que se va a producir para abastecer a los dominicanos, a los haitianos y a otros extranjeros. Entonces, si el presidente me dice, estamos trabajando para enfrentar la inflación, y no hacer comparaciones, porque las comparaciones a veces, si no son muy actualizadas, se vierten en su contra. Y la canasta familiar está muy cara, muy cara. Entonces, desde ese punto de vista hubo un desacierto en ese sentido. Pero en el campo político, Irsi, que es el tema que a usted le apasiona, Ay, sí. el presidente conjugó 3 temas que tienen que ver con política. Las obras que construye el gobierno, los programas de asistencia social y el tema haitiano unifica. Esos 3 temas, porque la cantidad de obras que él anunció y que se ven en las comunidades, porque usted no puede decir que usted hizo un camino en tal campo y si no lo hizo entonces va a quedar mal. Están ahí. Esas obras le generan votos. Los programas de asistencia social, y usted está en uno, esos programas de asistencia social tienen un contenido político, electoral. Porque mucha gente que es favorecida por un programa de asistencia social va a pensar en el 2024, pero yo quiero seguir disfrutando de esto.
Y más si está llegando a gente necesitada. Sobre todo. Y el caso haitiano, que es el tema más espinoso en este momento. El presidente de la República fue sumamente inteligente para llamar a los líderes nacionales a firmar un pacto para preservar la soberanía nacional. El 90% de los dominicanos está de acuerdo con eso. Claro, claro que sí. Ahora, el PRD y el PLD cometieron un gran error. Pero Al no fatal, estar. garrafal. Ausentarse de ese encuentro. Usted inclusive podía ir a ese encuentro con ideas disidentes, Destacarse. de cuestionar Sí. o de decir lo que nosotros creemos que se puede fortalecer, lo que usted plantea, pero hacer aportes. Con esa ausencia, ellos lo que están demostrando es que no les interesa, que nada más lo están politizando. Yo decía Y eso un discurso les populista. resta votos. Yo decía un discurso populista, porque ¿cuál ha sido el principal discurso del candidato del Partido de la Liberación Dominicana? Ese, de es la precisamente soberanía. el tema haitiano. Claro. El principal discurso que ha enarbolado el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el alcalde de Santiago, ha sido el tema haitiano. Entonces, ¿qué Pero más? el mismo Leonel. Pero, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene mucho tiempo, ¿qué más escenario oportuno que ese para debatir y plantear los escenarios, la propuesta que él tiene sobre el tema haitiano? No era un escenario excelente. Entonces, ha dejado ver que ha sido un tema populista. Ha sido un tema populista. ¿Y no será que tal vez hay miedo de entrar en escenario como ese sin la suficiente capacidad Pudiese para ser. aportar? Porque una cosa es tú tener una frase Pudiese y, ser. y en esa frase montarte. Y otra cosa es tú tener propuestas Claro. detrás de esa frase. Sí, que tú tengas que debatir y defender Pudiera incluso. ser. Si tú no la tienes, pues tú no te vas a meter en un escenario así a que se te cuestione y tú quedes peor parado que lo que tal vez tú estás ahora por no asistir. Podría ser. No, y en este Imposible. caso, por ejemplo, cuando usted lo convocan a un pacto, a firmar un pacto para defender la soberanía nacional, todos queremos preservar la dominicanidad, Sí. nuestra identidad. Y usted se niega por razones políticas y electorales, usted está cometiendo un error. Claro. Usted está cometiendo un error. Entonces el pacto, se crearon 4 comisiones. En esas 4 comisiones, usted puede poner una serie de ideas. En el caso de migración, ¿qué hay que hacer? Con los empresarios, ¿qué hay que hacer? Con las mafias, ¿qué hay que hacer? Pero usted no puede ausentarse, porque ese es un tema de interés nacional. Lo que pasa, Irse y Warner, que el presidente de la República medio lo desarmó en el discurso. Claro. Antihaitiano. Entonces, cuando usted lo desarman con una propuesta tan contundente, usted no ve cuando a un gallo le dan que queda loco, Mire, que comienza a dar vueltas. ese es el problema de usted montar una campaña con un solo discurso. Ambos se han enfocado, porque esa marcha que usted recuerda que hizo el candidato de la Fuerza del Pueblo, también montada en la soberanía. Entonces, si usted no tiene otro tema y agarran y le dicen, ok, pues vamos a juntarnos a hablar de eso, y tú sales corriendo, ¿cuál es tu próximo tema? Exacto. Por eso tiene una semana, tienen casi la semana entera, el pueblo entero esperando la contrarrespuesta al discurso de la oposición. Óigame, deben estar locos, pensando qué es lo que le van a criticar o por dónde le van a entrar. Bueno, Abel en ese dijo sentido. ayer, que lo reseñan algunos diarios hoy, que lo que se necesita, más que un pacto, son pantalones. Bueno, pero ajá. Pero ven acá, pero te ausentaste, tú Dime. pudiste plantearlo en ese escenario. Claro, debiste llevar toda la tela del mundo para que se hicieran los pantalones Para hacer los necesarios. pantalones ahí. Y Eso llevar los es una sastres. respuesta ridícula. Y llevar los sastres. Entonces se ha hecho una propuesta. Nosotros acá en este programa siempre lo hemos planteado. La crisis de Haití impacta pero negativamente en Y todos los hablando niveles de en este país. pantalones, a ver, señor, esto es grave. Pero cuando Entonces, el nosotros presidente, necesitamos resolver cuando el eso. presidente Luis Abinader se afianzó y tomó una decisión firme, se empantalonó, como él dice, él incluso criticó e incluso se refirió a los Estados Unidos, ustedes no recuerdan, Sí. y quedó muy mal parado y el discurso se le cayó. Entonces el presidente de la República ha logrado de manera inteligente
colocar un tema que unifica la isla. Sí. O sea, a esta parte. El tema patrio, claro, el tema patrio. No la isla completa, porque allá son islas. A la República Dominicana. Pero nos unifica a nosotros en base a la soberanía. Sí. A la soberanía. El Partido Reformista, Fuerza del Pueblo, participaron. hasta Alianza País, participaron. que es más contestataria que 21 organizaciones. Que el PLD, porque Alianza País tú puedes decir lo que quieras, pero no tiene... No, pero que en eso es que ellos basan su campaña. Entonces, indudablemente. Y participaron. Todos. Fueron partícipes. 27 partidos y organizaciones. 27 en total. Participaron. Entonces usted no puede ausentarse de ahí. Ahora, volviendo a la inflación entonces, para darle un poco más a la inflación, lo que nos preocupa es que el presidente fuera engañado por sus economistas. La situación inflacionaria en este país está devorando los ingresos, ya no solo de los menos pudientes, sino de la clase media. Nosotros necesitamos acciones contundentes desde el gobierno para abaratar la comida. Necesitamos que se abarate la comida. Eso es urgente, porque sin alimentación la gente no puede vivir. Se muere de hambre. Entonces hay que buscarle alternativas. El otro tema que fue de refirón que lo atacó, que estuvo también ausente, fue de la lucha contra la corrupción. Y el presidente no puede bajar la guardia en ese sentido. El presidente tiene que continuar planteando como tema 1A la lucha contra la corrupción. Porque ese fue el estandarte durante la campaña electoral. Y no se puede permitir que los corruptos se sigan burlando de este país. Deben ir a las cárceles y hay que confiscarle esas riquezas que le pertenecen a este pueblo. No importa en qué partido estén, incluido este gobierno. Sí, sí. Incluido este gobierno, que fueron separados por problemas de corrupción, que están casos de funcionarios actuales en la justicia. Ojalá entonces, jóvenes, que la corrupción no se caiga en este proceso electoral. Sí. No se puede dar. Hubo una expresión, un término que el presidente en su alocución el pasado 27 de febrero expresó, que fue el término el pollo index, que eso ha generado, incluso he visto opositores referirse al término o utilizar el término para hacer oposición, que fue una expresión que utilizó el presidente en comparación con el pollo para la compra en la actualidad en comparación con el año 2011. Él dice que... Ese es el índice al consumidor. Exacto, y él citó textualmente que... Lo que pasa es que es un término inglés. Sí, que unos jóvenes curiosos se refirieron a este término para hacer la comparación de que hoy, según la alocución del presidente, el dominicano tiene más capacidad de compra de pollo que en comparación al año 2012, por lo menos lo que ostenta un salario mínimo, ¿verdad? Entonces he visto que esa expresión sí generó mucha inquietud quienes estábamos apreciando la locución del señor presidente, incluso partidos de oposición y políticos que hacen oposición. No fue la mejor comparación. ¿Verdad que sí? No fue la mejor comparación. Porque teníamos que compararnos por lo menos con 2 años atrás, no en el 11. Sí, en el 11. Eso es un tiempo... Las circunstancias y las realidades económicas son muy distantes, exactamente. Muy y usted no distantes, puede en materia estadística hacer comparaciones con tanta distancia. Es posible que eso haya sido una comparación al 11, porque es más un tema también enfocado a lo político, como bien usted resaltó. Ahora mismo, ¿quiénes son los candidatos a vencer? Porque si nos vamos al 11, ¿quién era el presidente? Si nos vamos al 11, ¿quién era el presidente? Si nos vamos al 11, entonces está identificando como contrincante a Leonel Fernández. Leonel Fernández. Y está obviando a Porque él se ha tocado y se ha visto más allá de del túnel. Lo que pasa es que hay que estar claro, Abel no ha sido presidente. Abel todavía anda ahí aspirando a ser presidente. Ahora, quien sí fue presidente fue Leonel Fernández. Y quien está enfrentando con el tema del pollo, sobre todo es el presidente, el expresidente. No ha iluminado, él se ha visto la luz al final del túnel. Ahora el pollo ha sido un tema de política. ¿Te acuerdas cuando Eduardo Estrella hay pollo? O sea, que el señor presidente... Y se lo agarró por el cuello y lo estaba buscando. El señor presidente entonces ya fijó quién es su contrincante para los comicios del año 2024. Bueno, pero es que tú tienes que estar claro
tú tienes un Leonel Fernández y tú tienes un Abel Martínez. Dime. ¿Qué? Abel Martínez, son dos, hay otro más. Y a propósito, el Yo creo que próximo no hay martes otro Leonel va a más. hablar. Sí, el próximo Pero ¿por martes. qué va a hablar en mate? Porque Leonel todavía está como ese boxeador que está loco. De la golpeada que le dieron, está loco. No. Y todavía él no sabe si empató o lo mataron. Y él está ahí tratando de sobrevivir y ver qué va a buscar el mate. Porque miren algo, que hay una cosa interesantísima que dijo el presidente fuera de todo eso. Y es, el presidente está inaugurando proyectos del pasado que no se hacía. Porque debemos tener claro que la mayoría de los gobiernos, los proyectos iniciados por otro gobierno, lo dejaban morir sin importar el nivel de la inversión que se hiciera en ese proyecto. Y tenemos aquí en Santiago un puesto de bomberos que quedó como en un 70% y ahí está muerto por chele. ¿Por qué? Porque simplemente no lo hice yo. Y el presidente ha demostrado, como lo llamaban, el presidente Picasso y Tijera. Picasso era porque él estaba iniciando muchas obras y Tijera porque estaba inaugurando obras que otro hizo. Pero al final es el dinero de nosotros. A mí no me importa quién comience, porque eso es continuidad en el Estado. Una inversión que se hiciera ahora y que no se pudiera terminar de aquí al 24, y si por casualidad el presidente no pudiera repetir, el que siga tiene que terminarla porque eso salió del dinero de nosotros. Y él lo ha estado haciendo. Y lo dijo en su discurso, y yo eso lo celebré muchísimo, porque él lo ha estado haciendo y lo criticaron. Bueno, que en la institucionalidad, la continuidad de Estado hay que mantenerla, pero eso usted sabe que no funcionaba hasta este gobierno en República Dominicana. El presidente comenzó prácticamente desde su primer año a inaugurar obras que él terminó, que el otro inició. Que se está echando unos bombos que no son suyos. Bueno, no importa, él la terminó y eso es un logro. Y bueno, así yo le voy a decir una muchas cosa, obras. la UAS Santiago, Hipólito tuvo la oportunidad de terminarla. ¿Quién se llevó los lauros? Leonel Fernández. Sí. Su placa le colocó ahí, sí, su insignia. Leonel Fernández, Sí. porque Hipólito no la terminó. Pudo terminarla y ser una obra del PRD, pero es una obra del PLD. Exacto. Porque eso estaba en un 80%. Sí, Hay muchas obras. Mira, aquí usted sabe que se necesita esa estación de bomberos. No, eso es... Y esa estación de bomberos que está ahí en El Dorado, señores, una cosa, una estación de bomberos pensada a nivel de lo que necesita Santiago, por centavos, por falta de disposición no se ha terminado. De todas y ya maneras, no la van a terminar ahora. De todas maneras, solo queremos Ulises la va a terminar en el 25. que se baje la comida. Que se baje la comida, Como alcalde, claro. que se mejoren los servicios, ya por lo menos hay un respiro en materia de salud, porque ya todos los seguros están siendo aceptados por los médicos. Sí, el último que entró Ya, fue MAPFRE ayer. pero ya resolvieron, ¿verdad? Buscaron una Ya hay una alternativa. favorable. Ellos dieron un plazo hasta final de este mes para que la situación, yo espero que tanto los ejecutivos de la administradora asegurada de seguro y los propios directivos de los colegios médicos piensen más en la gente que en sus intereses. Necesitamos salud para la población, pero los ejecutivos de la ARS tienen que entender que los médicos necesitan mejores condiciones. Pero porque estaban abusando. Mire, O Ignacio, están abusando. a diferencia de otras veces en que esas luchas se dieron, en esta ocasión la población entendió y se puso en la posición del colegio médico. Claro. En esta ocasión no defendieron la ARS, ni hablaron de que los médicos están en detrimento de los pobres pacientes. Sí, es verdad que el que estaba sufriendo directamente era el paciente y el médico también en sus ingresos. La única que no estaba sufriendo era la ARS, pero se vio quién era el malo de la película. Se ganaron 33.000 millones en un año. Sí, y en estos meses sin dar un golpe, porque ese dinero no dejó de llegarles. Hay un tema que es preocupante por otro lado. Tenía tiempo que no escuchaba a Milagros Ortiz Voz. Pensaba que estaba de vacaciones. Pensé que Milagrito estaba de vacaciones. Bueno, pero apareció. Pero apareció con fuerza. Milagros Ortiz Voz, quien era responsable de la Dirección General de Ética e Integridad, reveló que 21 instituciones no cumplen o violan la ley de libre acceso a la información. ¿Qué ocultan? ¿Por qué no quieren ser transparentes? ¿Por qué violar la ley? Pero escuchen quiénes encabezan esa lista.
La Junta Central Electoral. Ay, padre. La Junta Central Electoral que le está reclamando a los partidos transparencia. Coja ahí. ¿Y la Junta está dentro de él? El Congreso Nacional. Uy, qué Pero fuerte. en general, la Cámara de Diputados o el Senado. Los dos. Ay, mi madre. O sea, la Junta Central Electoral Eso da miedo. está violando la ley de libre acceso a la Tengo información. miedo, tengo mucho miedo. Pierde autoridad para pedir a los partidos transparencia. ¿Cómo, ¿Por qué no es transparente la Junta? ¿Cómo es el asunto de predica con el ejemplo? Exacto. Se predica con el ejemplo. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Mucho miedo. La Junta Central Electoral, después de las revelaciones, convocaron a Milagro de reunión de urgencia. Sí, claro. Usted está loca. Y usted sabe por qué. Porque se le otorgó un plazo de 30 días para que regulen su situación o se le suspenderán los fondos. Así Entonces cualquiera. estamos hablando de una ley que es determinante para la transparencia. Y la Junta es la que audita, no la Junta no es la que audita, sino que supervisa a los partidos. Bueno, un alcalde fue... Pero reclama informaciones de los gastos de los partidos. Entonces la Junta Central Electoral está violando esa ley, jóvenes. Eso es preocupante. Medio ambiente. Medio ambiente. Medio ambiente está en la lista también. Que maneja tantos pero temas medio conflictivos. ambiente desde antes o Todavía. actual? Ok, Porque ella hizo un informe, fue actualizado. ya. O sea, la continuidad de la gestión del medio ambiente es responsable también. Sí. Porque ha negado informaciones. ¿Y qué le pasará a mí? No solamente que le están negando informaciones a los medios ni a los ciudadanos, a la propia comisión. O sea, a técnicos de la Dirección General de Ética e Integridad le han negado informaciones, jóvenes. Eso es grave. Grave. Porque estamos hablando de instituciones, Congreso Nacional y Junta Central Electoral. Los dos tienen que ver con el sistema democrático. En el Congreso se elaboran las leyes y el sistema electoral lo maneja la Junta Central Electoral. Sí, claro. Entonces nosotros no podemos continuar con instituciones dirigidas por gente que quiere ocultar informaciones. Ahí hay muchos datos que tienen que revelarse. Entonces ahora llaman a Milagros a una reunión de urgencia. Después que se destapa ese escándalo. Claro, claro. Desde el punto de vista jurídico, Wagner, eso conlleva sanciones. Bueno, recientemente hay un precedente, fue con el alcalde de Cabarete, que un tribunal, específicamente la Cámara Civil, le ordenó la entrega de toda la información que estaba solicitando la persona que incoó recurso en contra de él y fue condenado. No una condena penal como se quiso promover, pero sí es una medida de orden judicial que obligó a la entrega de la información. En este caso no se debe limitar al Departamento de Ética e Integridad Gubernamental, sino también a accionar ante los tribunales, porque para eso es la justicia y nuestro marco jurídico, Ignacio. Aquel director que no quiera dar una información sobre esa entidad pública que dirige, pues entonces debe acudir a la justicia ante una acción legal de quien está procurando, solicitando la información para que ese tribunal le ordene, o si no le imponga un astrente, una condena diaria por cada día dejado de entregar la información. Porque nosotros debemos accionar, para eso son las leyes. Exacto. Para eso son las leyes. Y eso es lo que le da institucionalidad. La institucionalidad, claro. Y la democracia debe descansar en Ahora, eso. es chocante que quien tiene la responsabilidad y error de velar por el sistema de partido y la vida democrática de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas, la Junta Central Electoral, sea parte de ese listado. Es la segunda. Sea parte de ese listado. Es la segunda. No, entonces no es posible. Primero el Congreso. No es posible. O no, cuidado si la Junta es la primera, no. Pero oigan, ¿cuál entidad del Congreso que su rol es fiscalizar, legislar y representar todo el que converge ese escenario, ¿verdad? La Junta Central Electoral, que su rol es fiscalizar la vida interna de los partidos. Por Dios, ¿en qué pie estamos? Bueno, estamos mal y nosotros entendemos que eso debe regularse. ¿Valió la pena la ausencia de Milagrito? Sí, aparentemente. Miren, en el ámbito político yo quiero tocar un tema
que compete prácticamente al sistema político, pero específicamente a Santiago, y es que aparentemente continúan los demonios dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y es en esta oportunidad, a través de una expresión del miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Silvio Durán. Silvio Durán se ha referido cuestionando de que el ex ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, anda promoviendo a su hijo a la aspiración, o que sea reservada su candidatura a la aspiración a la alcaldía de Santiago. Aparentemente ha salido una firma encuestadora y posicionando de hasta un 30% por encima de sus contrincantes o aspirantes dentro del Partido de Liberación Dominicana, Víctor Fadul. Entonces Silvio Durán ha cuestionado, pero no ha hecho una crítica hacia Víctor Fadul. Ha cuestionado que su papá, Monchi Fadul, es que lo está promoviendo. Entonces yo creo que mira, las declaraciones de Silvio Durán fueron más fuertes que las de Irving Vargas. ¿Sabes qué fue lo que dijo Silvio Durán? Que hay una dinastía en el PLD que carcome a esa organización. Que carcome, sí, sí. O sea, que la corroe. Sí, pero mira, que la destruye. Mi posición en este tema, Ilse Ignacio, es, independientemente de que Monchi Fadul, padre de Víctor Fadul y miembro del comité político, esté promoviendo, su hijo no, que por lo lógico debe promoverlo, porque no debe restar mérito de la valoración que tiene Víctor Fadul. Lo importante en este caso es que se trate de imponer. Sí, sí, sí. Ahora el PLD no resiste otra, no, claro que no, claro que no. Partido. Claro que no, claro que no. Entonces, aparentemente este tema de la alcaldía o el candidato a la alcaldía por el Partido de la Liberación Dominicana puede acarrear un tsunami. Le digo de que lo nuevas, y en la Plaza de Santiago. En la Plaza de Santiago. ¿El PLD no aguanta un escándalo más? No, yo le voy a decir lo que yo creo. Sí. Silvio está buscando que lo vean, para que lo compren. Mira, que si yo me voy, es buscando a ver quién le hace una oferta. Ven para acá. O sea, una excusa. Ven, no te cuestión... pongas a pelear ahí adentro. Nosotros te recibimos felices buscando que lo vean. Ese cuestionamiento en contra de Víctor es excusa. Eso no es por Víctor. Sí. Eso es, aquí estoy yo. No, véame que estoy disponible. Le están tejiendo, sí. Dice, hay un plan de esa gente de imponer un candidato. Sí. Pero en todos los es igual que en el PRM. El PRM tiene que ser cuidadoso con la imposición en Santiago. Nosotros tenemos una gente ya que quien el candidato es Ulises. Ahora, yo he dicho que en el PLD el mejor candidato o precandidato que puedan tener Víctor Fadul, yo lo he dicho, ya no están haciendo señales los técnicos, pero bueno, para la próxima semana, y como Ilse estuvo obligada a un programa social, el Foro Ciudadano, a través de la Comisión de Vivienda, dice que el déficit es grave en el país y que el acceso a una casa ya para los sectores vulnerables es imposible. Que lo mínimo que cuesta una casa es 4 millones. Pero será cuestión del próximo sábado. Sí, sí. Eso está fuerte. Wow. El déficit habitacional y las caras que están las casas. Muy caras todas. De todos los niveles. De todos los niveles. Y esperar el discurso de Leonel. El martes, a ver qué pasa. Leonel está vendiendo y es un veremos técnico en la comunicación de que él es el líder de la oposición. Veremos que él se va a referir al término del pollo index, que eso es lo que generó la controversia. Y como él siempre que hable de la soberanía y la corrida que él le dio a la como él siempre le ha gustado hablar de no por el partido de él fue a la encuentro. Sí participó. Pero como sé que al presidente le gustó el término. Pero hay que estar atento al discurso de Leonel. Sí. Veremos mucho utilizar la palabra pollo index en ese discurso, lo veremos. Sí. Es posible. Sí. Porque se dio por aludido. Y fue así, esa fue la idea. El hombre tiene 10 economistas ahí. Sí. Bueno, cuídense ustedes jóvenes. Diferentes versiones del pollo. Cuídense ustedes mucho, cuídense el fin de semana bien, esperemos a Leonel el martes. Sí. Y qué grato que en el medio de nosotros esté esa flor. Sí, la jefa. Con toda esa belleza esplendorosa en los cabellos que señores, parecen desde que el bosque florecido. Desde que estoy en mi Santiago, la belleza de los santiagueros se me está pegando. Su rostro es un bosque florecido. Próxima diputada por la Subdirección 3, si Dios quiere. Hemos llegado a la parte final. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía.
Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana. Bye bye. Nos vamos. Nos fuimos. Somos tu imagen, somos tu voz. Canal 55. Tu televisión.